gracias a Dios porque nos permite continuar alabando el nombre de nuestro Dios en este primer día de la semana y primer domingo del año 2022. Hermanos, que nuestro Señor sea honrado y glorificado en nuestras vidas. Pues seamos bienvenidos, hermanos, aquí presentes, los que nos siguen en la transmisión también. Que el Señor les bendiga. Y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios leyendo la palabra del Señor en el Salmo número 100. Salmo 100, un salmo, hermanos, que nos exhorta, que nos invita a la gratitud, a la alabanza, a la adoración de nuestro Dios. De manera unida, hermanos, leemos esta porción de la palabra de nuestro Dios. Salmo número 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Así, siguiendo en pie, hermanos, entonemos el himno 196, Cerca de ti, Señor, que está proyectado. Señor, gracias te damos porque así como tu palabra nos exhorta a venir ante tu presencia como pueblo, a reconocerte que tú eres Dios, que tú nos hiciste, que somos las ovejas de tu prado. Así también, Señor, nosotros te respondemos con nuestros labios, con nuestra voz, que ese es nuestro deseo, de estar en tu presencia,
de poder estar cerca de ti, Señor. Entre tanto, te podemos ver cara a cara, estar cerca de tu corazón, estar cerca de tu voluntad en nuestras vidas. Y Señor, en este inicio de año, en este primer domingo del año, Señor, aquí estamos para poner nuestras vidas en tus manos. Aquí estamos, Señor, para reconocerte y para alabarte. Recibe, Señor, nuestras vidas en tu gracia, en tu misericordia, Señor, porque lo necesitamos. Necesitamos, Señor, de tu perdón. Necesitamos, Señor, de que renueves en nosotros el gozo de tu salvación. Que tu Espíritu, Señor, nos sustente, que nos dirija, que nos instruya y que siga, Señor, alentando nuestros corazones, porque estamos caminando, Señor, hacia la tierra prometida. Estamos caminando, Señor, hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento que nos has dado en Cristo Jesús. Por eso, Señor, necesitamos de tu fortaleza, de tu dirección, de tu consuelo, porque cuando caminamos a veces también, Señor, tropezamos, caemos, nos cansamos, pero tú, Señor, estás ahí para tomar nuestras manos y levantarnos y alentarnos y seguir, Señor, impulsándonos a seguir tus pasos, para que escuchemos tu voz, Señor, que siempre, Señor, está resonando en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder ser fieles, Señor, en este año, a poder ser dignos de ti, a poder ser instrumentos de adoración, instrumentos de bendición, de proclamación, Señor, de edificación, de testimonio en este mundo, en esta iglesia, en nuestras familias, en donde quiera que tú nos pongas. Señor, nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos a toda tu iglesia, Señor, a todos los hermanos ausentes, a todos aquellas familias, Señor, que por diversas circunstancias, Señor, están en sus hogares o en algunas otras partes, Padre, que tú también, Señor, ahí donde ellos estén, les bendigas y también, Señor, les llames a la comunión contigo, Señora, y con tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú sigues siendo nuestro pastor, tú sigues siendo paciente y tú sigues siendo amoroso para con nuestras vidas, y como Padre sigues procurando, Señor, nuestro bien, aún en medio de las pruebas y de las disciplinas. Señor, tú sigues alentando nuestros corazones para que nuestras rodillas no se paralicen y nuestros brazos no decaigan. Al contrario, Señor, para que nos levantemos y para que sigamos en tu camino, haciendo sendas derechas para nuestros pies. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor, que hemos recibido, por lo que recibiremos en el transcurso de este año. Ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos nuestras manos, la fuente de nuestro trabajo, Señor, también, Padre, nuestros negocios, nuestros empleos, cualquier actividad económica, Señor, está en tus manos. Tú eres nuestro sustentador, Señor, dependemos de ti. Pero, Señor, por eso mismo, Señor, ponemos en tus manos el trabajo de nuestras manos para que tú las bendigas. Sé con los estudiantes también, Señor, en sus escuelas, ya sea presencial o virtualmente, Padre,
Llénales de sabiduría, llénales de conocimiento, pero sobre todo de discernimiento, Padre, porque necesitamos discernimiento, necesitamos entender, conocer la verdad y diferenciarla del error, de la mentira. Y en este mundo, Señor, pues ambas cosas también se enseñan y debemos de ser celosos y debemos de ser cuidadosos, Señor. Enséñanos como padres a cuidar de la vida espiritual de nuestros hijos, Señor, a poder llenarles de tu palabra y de tu consejo, Señor, para que ellos puedan comprender, Señor, lo que es bueno y lo que es agradable delante de ti y puedan tomar decisiones sabias que te honren, que te glorifiquen. Señor, sé tú con cada niño en esta iglesia. Padre, bendícelos, guárdalos, protégeles, permíteles que sigan creciendo, Señor, tanto física como espiritualmente, intelectualmente. Que la gracia de nuestro Dios esté abundando en sus vidas. Señor, gracias, Padre, te damos por todo lo que tú has hecho, por lo que haces y por lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Ahora entonando el himno número 7. Con alma y voz te alabaré. Entonemos el número 90, hermanos, a Cristo coronad. En nuestros himnarios tiene 3 estrofas, pero vamos a cantar una 4ª estrofa que va a estar proyectada también. Puestos en pie, hermanos, por favor. Sentado en alta majestad, es digno
Tomen sus lugares, hermanos. La alabanza y la gloria sea para el Señor. Y vamos a darles a los niños oportunidad de poder salir a su clase infantil, a su tiempo. Les invito, hermanos, a abrir la palabra del Señor en Génesis capítulo 1. Génesis 1. Vamos a darle lectura a todo este capítulo. Génesis 1 del 1 al 31. Vamos a hacerlo de manera alternada, esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Si lo tenemos, nos ponemos en pie para leer. Bien, dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve sobre las aguas, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y da semilla os será para comer. Unidos, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, Señor, invocamos tu nombre ahora, Señor, para pedir tu bendición, Señor, sobre la meditación de tu palabra en nuestras vidas. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es santificadora, tu palabra redarguye, reprende, exhorta, instruye en justicia para que nosotros podamos ser completos y enteramente preparados para toda buena obra. Así que, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre cada uno de nosotros en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Hace tiempo, hermanos, he querido tener una serie de mensajes, de predicaciones, de reflexiones, en base a, obviamente, la palabra de Dios, pero partiendo de principio a fin, en el orden en el cual tenemos las Sagradas Escrituras. Aunque no necesariamente como tenemos los libros de las Sagradas Escrituras es el orden cronológico en que se escribió, es decir, el canon, la palabra de Dios fue ordenada, pero no necesariamente en un orden cronológico, sobre todo en el Nuevo Testamento. No obstante, hermanos, es importante, creo yo, que tengamos un panorama general sobre el contenido de las Sagradas Escrituras, que nosotros podamos comprender de manera general cuál es el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, precisamente en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 en adelante, dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer la Biblia. El tema de la Biblia es la salvación por medio. Y veo también la importancia de la cual habla el apóstol Pablo sobre Timoteo en cada una de nuestras vidas, que conozcamos las Sagradas Escrituras, porque es en base a ese conocimiento que vamos nosotros a poder experimentar en nuestras vidas a Cristo Jesús, su salvación, su fe, su esperanza, su amor y todo lo que el Señor quiera hacer en nosotros y por medio de nosotros. Así que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro cristocéntrico. Es un libro que habla de nuestro Señor Jesucristo y de su plan redentor de principio a fin. Y el mismo Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 24,
hablando con sus discípulos en el camino de Emaús, les enseñaba precisamente eso. Dice que les abría las escrituras, comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, declarándoles en todas las escrituras lo que decían de él. El mismo Señor Jesucristo expone la palabra de Dios a sus discípulos, siendo él no solamente el expositor, sino siendo él el personaje principal. Ustedes pueden imaginar lo que es, lo que debió de haber sido esa plática, esa instrucción de parte de Jesucristo con sus discípulos. El resultado de esa plática en el camino de Emaús, dice mismo Lucas 24, que los discípulos decían, no ardía. Dice, no ardía nuestro corazón cuando nos exponía la palabra, las escrituras. ¿Por qué ardía el corazón de los discípulos? ¿Qué es lo que los enardeció, lo que llenó sus corazones de ese fervor, de ese entendimiento, de ese corazón que obtuvo discernimiento acerca de las escrituras? Porque veían en ellas, en la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al mismo que estaba ahí resucitado entre ellos, al que dice Juan en su primera epístola, lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos, tocante al verbo de vida. Faltó decir a Juan lo que escucharon nuestros oídos, ¿verdad? Es decir, todo su ser, como seres humanos, finitos, limitados, pecadores, tuvieron un encuentro personal con Cristo Jesús. Con ese Jesús que había nacido en Belén, de lo cual nosotros hemos hecho celebración. Ese Jesús que creció y que comenzó un ministerio impactador, transformador para la salvación del mundo, de su pueblo, pero del mundo, de su pueblo que está en todas partes del mundo. Ese Jesucristo con el cual se encontraron sus discípulos y que le pudieron conocer y que le pudieron creer y le pudieron amar y pudieron vivir vidas transformadas de tal forma, hermanos, que lo que después les vendría a esos discípulos no los detendría para seguir hablando del mensaje del Evangelio, seguir dando testimonio de Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Jesús mismo les había dicho a sus discípulos, ustedes me van a ser testigos, pero van a recibir poder por medio del Espíritu Santo y me van a ser testigos en todas partes del mundo, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y hermanos, nosotros los cristianos el día de hoy somos la continuidad de esos discípulos. Somos la continuidad de esa iglesia, de esa primera iglesia que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo y que ha trascendido en la historia
en el tiempo, en el espacio, hermanos, y hasta nuestros días se sigue cumpliendo la promesa del Señor de que nada ni nadie prevalecería contra su iglesia. ¿Por qué? Porque es Cristo el fundamento y es Cristo la cabeza. Y porque el Señor tiene un propósito, un plan soberano que no puede ser cambiado, que no puede ser trastocado, que no puede ser frustrado por absolutamente nada ni nadie. Y eso, hermanos, tiene que impactar nuestras vidas, así como impactó la vida de los primeros discípulos, capaces de dar su vida por su fe. Si lo que ellos habían visto, oído, palpado, como dice Juan, no hubiera sido verdad, entonces, diría el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración del mundo. Seríamos los más dignos de lástima. Pero no fue así. Cristo es verdad, el Evangelio es verdad, su palabra es verdad. Y eso es lo que, hermanos, a nosotros, no solamente a los discípulos, no solamente a la iglesia primitiva, a nosotros nos debe seguir llenando de fortaleza, de consuelo, de ánimo. Diría el apóstol Pablo, para hacer buena profesión de nuestra fe en Cristo Jesús, de pelear la buena batalla, de seguir corriendo la carrera, teniendo en claro en nuestras vidas cuál es la meta. Diría Pablo, yo corro, pero no sin sentido. Yo golpeo, yo peleo, pero no como quien golpea el aire. Es decir, las cosas que yo hago en mi vida tienen un sentido, tienen un propósito, tienen una motivación. ¿Por qué? Porque él había conocido a Cristo Jesús. No solamente lo conoció de esa manera tan personal cuando se encontró con él en el camino a Damasco, donde tuvo su conversión, sino porque él conocía las Escrituras. Y a la luz de la persona y la obra de Cristo pudo comprender las Escrituras. Esas Escrituras que posteriormente él mismo exponía y enseñaba, aún entrando, dicen, las sinagogas de los judíos. Cada día de reposo entraba y exponía las Escrituras para testificar que Jesucristo era el Mesías, aquel que había venido a este mundo y que había sido rechazado por los suyos, por su pueblo. Y que siguió siendo rechazado, hermanos, ciertamente, y que sigue siendo rechazado en nuestros días. Y así seguirá hasta que el Señor Jesucristo venga. Pero gracias a Dios, porque en medio de tanto rechazo y de tanta oposición, hay un remanente. Hay quienes han sido elegidos, escogidos por Dios de entre el mundo, de entre los muertos espirituales, de los cuales formábamos parte en este mundo. Dice Pablo en Efesios 2, Cristo nos ha dado vida, nos ha levantado de la muerte espiritual, nos ha levantado de la oposición en la que nos encontrábamos contra Cristo, en la enemistad
que habíamos cultivado contra Él. Así como el apóstol Pablo, creyendo hacer el bien, estaba haciendo el mal. Así vive el mundo, hermanos, pensando que está haciendo el bien, mientras no reciba a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Mientras no cree en Él, su celo, sus ambiciones, sus buenas obras y muchas cosas de las cuales el mundo se jacta, delante del Señor siguen siendo basura. Siguen siendo trapos de inmundicia. No hay algo digno en ellos que pueda generar en nosotros vida, que pueda generar en nosotros el perdón, que pueda generar en nosotros la posición que solamente Cristo nos ha dado frente al Padre, de ser llamados sus hijos. Y si Cristo, hermanos, ha transformado nuestras vidas de esa manera, es para que nosotros vivamos para Él. Como lo hemos meditado en la escuela dominical, que no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos al Señor. Y dentro de las cosas que Dios ha hecho, hermanos, desde el principio de la creación, todas y cada una de ellas han apuntado a nuestra relación con Dios por medio de Cristo. En Cristo Jesús hemos sido hechos una nueva creación. Una nueva creación. Hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo y hemos sido, dice el apóstol Pablo a los Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya han pasado, todas son hechas nuevas. Esa es la novedad de vida de la cual nosotros debemos de estar gozosos y agradecidos con el Señor. Una novedad de vida que la ha marcado una persona en el tiempo, en la historia y en nuestras propias vidas. No el transcurso de un tiempo, de un ciclo de tiempo que le llamamos años. Por supuesto que eso sirve para medir el tiempo, para saber cómo es que transcurre. Pero ese tiempo en sí mismo no es lo que cambia y lo que transforma. El tiempo que Dios estableció desde el principio de la creación solamente establece esa temporalidad, ese cronos del cual habla la Escritura, que se puede medir y que tiene inicio con la misma creación de Dios y sobre la cual nuestra vida está limitada. Dice el Salmo 90 que Dios puso a nuestras vidas límite. La vida nuestra, dice, son 70 años. En los más robustos 80, y es posible que algunos vivan más. Pero dice, con todo eso es molestia, es cansancio. ¿Qué sentido tiene la vida entonces? ¿Qué sentido tiene el tiempo? No tiene ninguno. Sin Dios,
sin Cristo, sin una relación con lo eterno, nuestra vida temporal no tiene sentido. Un filósofo decía que la única pregunta relevante que podemos hacernos es si nos debemos de suicidar o no. Porque para él la vida no tenía sentido. Esa es la única decisión, dice, que nosotros, que es relevante en este mundo. Si morimos o no. ¿En qué momento decidiremos morir? ¿O dejaremos esa decisión a otros o a otras circunstancias? Obviamente es una perspectiva atea. Pero en la vida del creyente, hermanos, no vive dentro del cronos, no vive dentro de la temporalidad, de las cosas que se miden simplemente. En la Escritura hay otros términos para tiempo. Está el kairos y está el aión. Son términos que nos hablan acerca de cómo Dios actúa en nuestras vidas. Que Él no se rige por nuestras temporalidades, por nuestros momentos y nuestras circunstancias a las cuales le ponemos día, hora y fecha, sino que el Señor está gobernando absolutamente todas las cosas desde principio a fin, que Él es nuestro creador y Él es el creador de todas las cosas y el creador del mismo tiempo, y que Él está por encima de eso. Y que Él es nuestro sustentador. Que parte de la manera en cómo Él actúa en nuestras vidas es de una manera providencial, dándonos lo que nosotros necesitamos dentro de nuestra temporalidad, dentro de nuestras limitaciones, de nuestro propio tiempo. Pero no lo hace simplemente para nosotros, no lo hace simplemente para satisfacer la necesidad humana dentro del tiempo y el espacio que tenemos. Lo hace para que, conociendo a Dios como nuestro creador, nuestro sustentador, nos demos cuenta de que le necesitamos también como nuestro Salvador, porque Él es eterno. Y porque Él dice, Salomón en Eclesiastés, ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Fíjese, ha puesto la capacidad en cada uno de nosotros de poder pensar más allá de la temporalidad, más allá de las circunstancias. Y cuando pensamos en las cosas que trascienden al tiempo y al espacio, ¿qué es lo que encontraremos? Sino solamente a Dios. Dios es el único que ha existido eternamente y en sí mismo. Él no necesita de nada ni de nadie para existir. Él es eterno. Y como dice Pablo a los romanos, Él ha querido manifestar por medio de su creación. Él ha querido revelarse a sí mismo. Él ha querido tener comunión con nosotros, no porque Él necesite de esa comunión, pero Él ha querido manifestar su gloria en su creación, en nuestras vidas, en nuestro espacio y en nuestro tiempo, para que le lleguemos a conocer a Él como el eterno, como el alfa y como la omega, el principio y el fin. Y que para que podamos tener sentido de trascendencia en nuestras vidas, hermanos, que nuestra vida no está encerrada por ciclos,
Sí, que aunque vivamos 70 u 80 años, como el Señor lo ha establecido en nuestras vidas, si es que llegamos a esas edades, no estemos pensando que nuestra vida está limitada por esos ciclos, por los minutos, por las horas, por los días, la semana, los meses, los años, por los siglos. Que el Señor quiere que nosotros tengamos una relación con lo que es eterno. Y la única manera en que Dios ha podido establecer esa relación entre lo eterno y lo temporal es creándonos, creando todo lo que existe, y enviando a su Hijo Jesucristo en su debido tiempo. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, cuando llegó el tiempo, cuando era tiempo, vino el Señor Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir, para rescatar a los que estaban bajo la ley. El Señor Jesucristo, siendo eterno Dios, como dice Pablo en Filipenses 2, el que tenía forma de Dios dentro de lo eterno, dentro de su majestad gloriosa e inaccesible por lo que somos nosotros, temporales y finitos, se ha despojado de sí mismo, de esa forma que tenía en su divinidad eterna, para poder entrar en nuestro espacio y en nuestro tiempo. Para poder tomar nuestras propias limitaciones y tratar con nuestras vidas de tal forma que pueda resolver la vanidad a la cual nosotros fuimos sometidos por nuestro pecado. Sí, vanidad es temporalidad, transitoriedad, lo que es pasajero. Y lo que es pasajero es lo que le quita sentido a las cosas. Pero el Señor viene para hacer de nuestras vidas algo trascendente, algo que no está limitado por nuestro pecado y por nuestra temporalidad, por nuestra vanidad. Salomón, el autor de Eclesiastés, llamado el predicador, hablaba de estas cosas en su libro. Y él llegaba en cada observación y en cada experiencia en su vida a la misma conclusión: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Dentro de la visión que él está planteando, dice, debajo del sol, dentro de una visión humana, humanista, sin una relación con Dios, dice, todo es parte de un ciclo que no tiene sentido. Pero cuando vemos entonces, a la luz de esa vanidad, que está lo eterno, que está Dios, y que tenemos necesidad, no solamente la posibilidad de pensar en Dios, en lo eterno, sino la necesidad de estar en comunión con Él, porque Él es nuestro creador, porque Él es nuestro sustentador y porque también Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Señor. Necesitamos que esa relación que se rompió desde el inicio mismo de la creación por nuestro pecado sea restaurada, sea reconciliada. Y es así como Cristo aparece en este mundo en su tiempo, y entonces le devuelve el sentido, el significado a nuestras vidas.
Pero ¿de qué manera, hermanos? ¿Y a qué costo? Porque el apóstol Pablo no solamente dice que Jesucristo vino a este mundo, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. Porque eso es lo que nosotros debíamos de haber hecho y no hicimos. Porque nosotros que somos finitos y que tenemos una posición rebelde en contra de Dios, nos enorgullecemos y nos alejamos de Dios y no queremos estar bajo su dominio, bajo su gobierno. No queremos reconocerle como lo que Él es. De tal forma, hermanos, que el Señor Jesucristo tuvo que tomar nuestra responsabilidad en nuestra propia posición humana, temporal y finita. Y estando en esa condición, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Los resultados de esa humillación, hermanos, fueron su exaltación. Su exaltación porque el Señor resucitó y porque el Señor fue levantado y entronizado a la diestra del Padre, para ser Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice el mismo apóstol Pablo, ante Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aunque para muchos será tarde, para muchos será dentro de un tiempo en el cual ya no habrá salvación. Sin embargo, podrán reconocerlo. Estamos hablando de ese tiempo en el cual el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, nuevamente a encontrarse con nosotros. Nuevamente bajará de su gloria, pero no vendrá sin ella. Dice la Escritura que vendrá con gran poder y con gran gloria, para hacer justicia y para hacer juicio, y todo ojo le verá. Ese será el momento, hermanos, trascendente en el cual nuestra temporalidad como seres humanos y dentro de la creación llegará a su culminación, a su fin, en donde lo temporal se encontrará con lo eterno para siempre. Y entonces podremos estar en una eternidad, los que hemos creído en Cristo Jesús, los que formamos parte de su iglesia, de su pueblo, de sus hijos. Pasaremos a estar con Él eternamente y para siempre, disfrutando y viviendo la razón por la cual hemos sido creados, que es poder glorificar al Señor, verle cara a cara, honrarle y obedecerle sin la más mínima, el más mínimo estorbo de nuestro pecado, con verdadero gozo. Pero esa no es la única eternidad de la cual habla la Escritura. La Escritura también habla de una eternidad sin Dios, de una eternidad en donde aquellos que en este tiempo no escucharon su voz, no le creyeron a Él, irán
una eternidad sin Dios, al cual la palabra de Dios le llama el infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde las naciones, como dice la Escritura, harán lamentación por él. Esa no es la eternidad que está preparada para los que le aman, y ciertamente no es la eternidad que nosotros quisiéramos, pero existe y también tiene su propósito. Y lamentablemente habrá quienes estarán ahí. Pero hermanos, Dios nos ha dado este tiempo. Dios nos ha dado este aquí y este ahora para que evaluemos. Evaluemos nuestra vanidad, evaluemos nuestra temporalidad. Que aunque nosotros seguimos proyectándonos, pensamos en el inicio de un año nuevo que tenemos todavía mucho tiempo por delante. Esa es una ilusión. Decíamos, vamos comenzando el año, de aquí a que llegue diciembre otra vez. Bueno, porque estamos viviendo en esos ciclos y estamos poniendo nuestros ojos no en lo que está más allá de lo temporal. Y nos creamos la falsa ilusión de que todavía tenemos mucho tiempo por delante, no solamente en este año, sino quizás en nuestra vida. Y si algo, hermanos, nos han enseñado estos últimos tiempos, estos últimos años, es que nuestra vida es nuestra vida y la de nuestros seres queridos es vulnerable. Y si somos sabios y si aprendemos, como dice el Salmo 90, a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, no comenzaremos o no viviremos ni en el inicio de este año ni por el resto de nuestras vidas pensando, actuando, haciendo planes simplemente en base de lo que es temporal y de lo que es pasajero, puesto que estaríamos cayendo en el error que Salomón identificó hace ya muchos años, en la vanidad de la vida. Y Santiago nos lo recuerda: ni siquiera sabemos lo que será el día de mañana. Es necio, es tonto querer hacer planes para lo que será nuestra vida aquí y ahora y no tener resuelto nuestra eternidad. No tener resuelto y seguro que el día que el Señor nos llame a su presencia, estaremos con Él. Por eso, hermanos, es importante
que hagamos caso a las enseñanzas de la palabra de Dios y lo que Pablo decía, que ya superemos nuestra vana manera de vivir. Es decir, pensando solamente en el aquí y en el ahora, viviendo para el aquí y el ahora sin diferencia alguna como vive el resto del mundo. Necesitamos hacer un alto dentro del tiempo, de nuestro tiempo temporal, para evaluar lo eterno y para hacer planes eternos, planes que tengan que ver, sí, con las cosas del aquí y del ahora, pero que se proyecten hacia los valores eternos. Cuando decía el Señor Jesucristo que hagamos tesoros no en la tierra, sino donde la polilla y el orín corrompen, sino que hagamos tesoros en los cielos. El Señor Jesucristo no estaba diciendo que no nos ocupemos de nuestros negocios, de nuestros trabajos, de nuestras necesidades. Por supuesto que eso es parte de esta vida y es parte del quehacer que Dios nos ha dado también, el trabajo. Hay dignidad y hay bendición en el trabajo. Y son medios ordinarios por los cuales Dios suple nuestras necesidades. Claro que sí. Y también la palabra de Dios nos enseña que debemos de honrar al Señor también con ese trabajo. No solamente con los frutos del trabajo, sino con el trabajo en sí mismo. Que sea agradable al Señor, que sea bueno, que sea justo, que sea algo santo, que sea algo que realmente edifique, influencie de buena manera en la vida de otros. Pero también dice el Señor que necesitamos hacer tesoros en los cielos. No estar enfocados simplemente en lo que podemos hacer en este mundo y producir en este mundo para aquí y para ahora. Que el Señor está esperando de nosotros más. Que Él sea honrado, que Él sea glorificado en nuestras vidas. Que vivamos nuestro tiempo, como decía el apóstol Pedro acerca de Jesús, de David en su discurso en Hechos 2. Que David vivió conforme al propósito de Dios en su propia generación y después murió. ¿Estamos viviendo nosotros conforme al propósito de Dios en nuestra generación? ¿Estamos trabajando por las cosas que son eternas o solo por las temporales? ¿Estamos haciendo tesoros en los cielos o solo en la tierra? ¿Estamos viviendo lo temporal con una visión de lo eterno? Dios quiere, hermanos, que en verdad podamos nosotros
hacer ese tipo de evaluación en nuestras vidas. Y no solamente hacer una evaluación que seguramente arrojará un diagnóstico posiblemente no muy positivo, pero entonces que tomemos el tratamiento que Dios nos da en su palabra, que es ir a los pies de Cristo, que es llevar delante de Él nuestras cargas, nuestras debilidades, nuestras ansiedades, nuestro pecado, por supuesto, y dejar que Él sea el que nos haga descansar, dejar que el Señor sea el que nos guíe en esta vida, que sean sus pensamientos nuestros pensamientos. En otras palabras, eso es lo que significa llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprende a pensar como yo, está diciendo Jesús, porque si piensas como yo, entonces sentirás como yo, vivirás como yo, te parecerás a mí, dice el Señor. Pero si no vamos a Cristo, vamos a seguir caminando en esta vida, no solamente con cargas pesadas que no debemos de llevar, sino ciertamente sin una dirección clara y definida hacia lo eterno. Estaremos como el pueblo de Israel, solamente dando vueltas en círculos en el desierto. Y el Señor no nos sacó de Egipto, no nos sacó de la maldad, del pecado, para vivir de esa manera vana, sino con una dirección hacia la tierra prometida, en una relación personal con Cristo. ¿Tiene sentido tu vida? ¿Tiene sentido lo que aquí estamos diciendo? Dios quiera que así sea, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos poner nuestras vidas en tus manos, Señor. Estamos dentro de nuestras formas de medir el tiempo que tú mismo, Señor, has creado desde un principio. Estamos iniciando un año nuevo más y estamos poniendo nuestras vidas en tus manos, pero no, Señor, para simplemente enfocarnos a lo que es temporal. Tu palabra nos dice que debemos de poner los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, y que eso nos va a llevar a no mirar las cosas solamente que se ven, sino las cosas que son eternas. Y eso nos va a llevar a poder vivir una vida victoriosa, una vida trascendente, una vida agradable delante de tus ojos, porque estamos viviendo para lo que es eterno. Estamos viendo lo que es eterno, estamos anhelando y deseando lo que es eterno en nuestras vidas. Por lo tanto, lo que es temporal, lo que no es trascendente, Señor, adquirirá su justa dimensión. No les daremos el valor y la importancia más allá de lo que tú mismo le has dado a esas cosas. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Señor, tú nos has dado tu mente. Tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Enséñanos a usar esa mente. Enséñanos a pensar como Él.
a vivir como Él. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es nuestro consolador y es nuestro maestro. Es quien nos recuerda tu palabra en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que no dejemos pasar más tiempo, más de este tiempo, Señor, que estamos acostumbrados a medir, sin tener la seguridad de las cosas que son eternas. Si hemos vivido de una manera vana, Señor, queremos pedirte que nos perdones. Porque, como dice tu palabra, tú traerás toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Y lo único que nos puede librar de ese juicio es que tengamos una relación con Cristo Jesús, una relación de fe, una relación de esperanza, una relación de amor, en la cual, Señor, tú seas lo más importante, lo más relevante, lo más trascendente en nuestras vidas, que no nos dejaremos conmover de nuestra fe, Señor, por las pruebas que pudieran venir a nuestras vidas en este mundo, ni por falsas doctrinas, ni por nuestros propios corazones que son engañosos, sino que tu Espíritu Santo nos dará discernimiento. Ayúdanos, Señor, a tener ese discernimiento, a tener ese valor y a tener esa pasión que tú quieres ver en la vida de tus hijos. Enciende nuestros corazones. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, que has comenzado la buena obra en el aquí y en el ahora, la culminarás en la eternidad, en el día de Jesucristo. Gracias por la seguridad, gracias por el consuelo y gracias, Señor, por la paz que tú das a nuestros corazones, que a pesar de que nosotros somos débiles, tú eres fuerte, tú eres fiel y tú sigues obrando en nuestras vidas tu voluntad. Solamente ayúdanos, Señor, a ser dóciles, a ser mansos, a ser humildes de corazón. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a ofrendar a nuestro Dios, hermanos, a través de entonando el himno 321, lo nuestro tuyo es, mientras se recogen las ofrendas.
Padre Santo, Santo, Santo y bendito, Dios eterno, Padre bueno, te agradecemos por estas ofrendas que se han colectado en esta tarde aquí en tu casa de oración. Te pedimos que las multipliques y que las bendigas, Padre Santo, y que sean usadas solo para tu gloria y para tu honra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Así puestos en pie, hermanos, recibamos la bendición del Señor. Gracias, Señor, una vez más por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en este culto, Señor. Y gracias porque tú vas con nosotros, rodeándonos a cada instante. Y sabemos, Señor, que estarás con nosotros como lo has prometido todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Himno 319. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.